Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo. 2. No tengáis recelos hacia las pruebas de Dios. Tras recibir el testimonio de Job al finalizar sus pruebas, Dios decidió ganar un grupo o más de un grupo de personas como él, pero nunca más permitiría que Satanás atacara o maltratara a otra persona con los medios utilizados para tentar, atacar y maltratar a Job, apostando con él. Dios no volvería a permitir que Satanás hiciera algo así al hombre, que es débil, insensato e ignorante. Era suficiente con que hubiera tentado a Job. No consentirle a Satanás que maltrate a las personas como él quiera es la misericordia de Dios. Para él fue suficiente con que Job sufriera la tentación y el maltrato de Satanás. Dios no le autorizó a repetir estas cosas nunca más, porque Él gobierna y orquesta la vida y todo lo relativo a quienes le siguen. Satanás no tiene derecho a manipular a su antojo a los escogidos de Dios. Esto es algo que deberíais tener claro a estas alturas. Dios se preocupa de las debilidades del hombre y entiende su insensatez e ignorancia. Aunque para que pueda salvarse por completo, Él tiene que entregarlo a Satanás. No está dispuesto a ver que éste juegue con él como si fuera un juguete, o lo maltrate, ni quiere verle sufrir siempre. Dios creó al hombre, y está perfectamente justificado que Él gobierne y disponga todo lo que tiene que ver con él. Esta es la responsabilidad de Dios, y la autoridad por la que domina todas las cosas. Él no permite que Satanás abuse del hombre, ni que lo maltrate a su antojo. Él no permite que Satanás emplee diversos medios para extraviar al hombre, y además no permite que intervenga en su soberanía sobre él, ni que pisotee y destruya las leyes por las que Dios gobierna todas las cosas. Esto por no hablar de su gran obra de gestión y salvación de la humanidad. Aquellos a quienes Dios desea salvar, y los que son capaces de dar testimonio de Él, son el núcleo y la cristalización de la obra del plan divino de gestión de 6000 años, así como el precio de sus esfuerzos en todo ese tiempo de obra. ¿Cómo iba Dios a entregar con indiferencia estas personas a Satanás? A menudo, las personas se preocupan por las pruebas de Dios y les temen, pero viven todo el tiempo en el lazo de Satanás, en un territorio peligroso en el que éste las ataca y maltrata. Sin embargo, no conocen el miedo y se muestran imperturbables. ¿Qué está ocurriendo? La fe del hombre en Dios solo se limita a las cosas visibles. No tiene la más mínima apreciación del amor y de la preocupación de Dios por él, ni de su piedad y consideración hacia él. No obstante, un poco de inquietud y miedo por las pruebas, el juicio y el castigo, la majestad y la ira de Dios hacen que el hombre no tenga el más mínimo entendimiento de sus buenos propósitos. Con la sola mención de las pruebas, las personas sienten como si Dios tuviera motivos ocultos, y algunos hasta llegan a creer que Él alberga designios malvados, ignorando cómo actuará realmente con ellos. Por tanto, a la vez que proclaman obediencia a la soberanía y a las disposiciones de Dios, hacen todo lo que pueden para resistirse y oponerse a su señorío sobre el hombre y sus disposiciones para él, porque creen que si no tienen cuidado, Dios los engañará.
que si no tienen bien agarrado su propio destino, Él podría quitarles todo lo que tienen y hasta poner fin a su vida. El hombre está en el campamento de Satanás, sin preocuparse de que éste lo maltrate. Éste abusa de él, pero el ser humano nunca teme que lo lleve cautivo. Sigue afirmando que acepta la salvación de Dios, pero nunca ha confiado en Él, ni ha creído que Él lo salvará de verdad de las garras de Satanás. Si, como Job, el hombre es capaz de someterse a las orquestaciones y disposiciones de Dios y puede entregar todo su ser en sus manos, ¿no será, pues, su final el mismo que el de Job? ¿Recibir las bendiciones de Dios? Si un hombre es capaz de aceptar y someterse al dominio de Dios, ¿qué tiene que perder? Y de este modo, sugiero que seáis cuidadosos en vuestros actos y cautos con todo lo que está a punto de venir sobre vosotros. No seáis temerarios ni impulsivos, y no tratéis a Dios y a las personas, los asuntos y los objetos que Él ha dispuesto para vosotros según vuestros impulsos, ni de acuerdo con vuestro ser natural o vuestras imaginaciones e ideas. Debéis ser precavidos en vuestras acciones, orar y buscar más, para evitar dar lugar a la ira de Dios. Recordad esto. Seguidamente, veremos cómo quedó Job después de sus pruebas. 5. Job después de sus pruebas. Job, capítulo 42, versículos 7 al 9. Y fue así que después de que Jehová había dicho estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita: Mi ira es grande contra ti y contra tus dos amigos, porque vosotros no habéis dicho lo correcto sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Por lo tanto, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id donde mi siervo Job para ofrecer un holocausto por vosotros mismos. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de él lo aceptaré. Y mucho menos os trataré después de vuestras estupideces, porque no habéis dicho lo correcto sobre mí, como mi siervo Job. Entonces Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita fueron e hicieron lo que Jehová les había ordenado, y Jehová también aceptó a Job. Job, capítulo 42, versículo 10. Y Jehová cambió la amargura de Job cuando él oró por sus amigos. Jehová también le dio a Job 2 veces lo que tenía antes. Job, capítulo 42, versículo 12. Entonces, Jehová bendijo la situación actual de Job más que al comienzo, ya que él tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Job, capítulo 42, versículo 17. Entonces, Job murió cuando ya era viejo, y después de una larga vida. Dios mira con cariño a los que le temen y se apartan del mal, pero considera despreciables a los insensatos. En Job capítulo 42, versículos 7 al 9, Dios dice que Job es su siervo. Su uso del término siervo en alusión a él demuestra la importancia de éste en su corazón. Aunque Dios no le dio un sobrenombre de mayor estima, este apelativo no influía en la importancia que Job tenía en su corazón. Siervo es aquí el sobrenombre que Dios le asigna. Sus múltiples referencias a mi siervo Job muestran lo mucho que éste le agradaba, y aunque no se estaba refiriendo al sentido subyacente a este término, su definición de la misma puede verse en sus palabras, en este pasaje de la Escritura.
Dios se dirigió primero a Elifaz temanita. Mi ira es grande contra ti y contra tus dos amigos, porque vosotros no habéis dicho lo correcto sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Por primera vez, Dios pronunciaba abiertamente estas palabras, indicando que aceptaba todo lo que Job afirmó e hizo, tras superar las pruebas de Dios, y es también la primera ocasión en que confirmaba en público la precisión y lo adecuado de todo ello. Dios estaba enojado con Elifaz y los demás por su discurso incorrecto y absurdo, porque, como Job, ellos no pudieron ver la aparición de Dios ni oír las palabras que Él habló en sus vidas. Sin embargo, Job tenía un conocimiento exacto de Él, mientras ellos solo podían hacer suposiciones ciegas sobre Él, violando su voluntad y poniendo a prueba su paciencia en toda su forma de comportarse. Por consiguiente, a la vez que aceptaba todo lo hecho y dicho por Job, Dios se enfureció hacia los demás, porque en ellos no solo no pudo ver en ellos realidad alguna de su temor de Él, sino que tampoco oyó nada del mismo en sus palabras. Así, Dios les planteó después las siguientes exigencias. Por lo tanto, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id donde mi siervo Job para ofrecer un holocausto por vosotros mismos. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de él lo aceptaré, y mucho menos os trataré después de vuestras estupideces. En este pasaje, Dios le está diciendo a Elifaz y a los demás que hagan algo que redima sus pecados, porque su insensatez era un pecado contra Jehová Dios, y por tanto tenían que ofrecer holocaustos a fin de remediar sus errores. Los holocaustos se ofrecen a menudo a Dios, pero lo que no es habitual en este caso es que se ofrecieron a Job. Dios lo aceptó, porque dio testimonio de él durante sus pruebas. Entretanto, estos amigos de Job traslucieron su forma de ser mientras duraron las mismas. Dios los condenó por su insensatez. Ellos habían incitado su ira, y él debía castigarlos, castigados con ofrecer holocaustos delante de Job, tras lo cual Job oró por ellos para disipar el castigo y la ira de Dios hacia ellos. El propósito divino consistía en avergonzarlos, porque no eran personas que le temieran y se apartaran del mal. Además, habían condenado la integridad de Job. En un aspecto, Dios les estaba diciendo que no aceptaba sus acciones, mientras aprobaba en gran medida a Job y se deleitaba en él. Por otra parte, les indicaba que su aceptación eleva al hombre delante de él, que él aborrece al hombre por su imprudencia que lo ofende, y que éste es bajo y vil a sus ojos. Así define Dios a 2 tipos de personas, sus actitudes hacia ellas y su articulación de la valía y la posición de las mismas. Aunque Dios llamaba a Job su siervo, a sus ojos era un siervo amado, y él le concedió la autoridad para orar por otros y perdonar sus errores. Este siervo podía hablar directamente con él y presentarse del mismo modo ante él. Su estatus era más elevado y honorable que el de los demás. Este es el verdadero significado de la palabra siervo que Dios usó. Job recibió este honor especial por temer a Dios y apartarse del mal, y la razón por la que él no llamó siervos a los otros es que no le temían ni se apartaban del mal. Estas 2 actitudes claramente diferentes de Dios son las que él muestra hacia 2 tipos de personas. Acepta a los que le temen y se apartan del mal, y a sus ojos son preciosos, mientras aborrece y condena con frecuencia a los insensatos que no le temen y son incapaces de apartarse del mal y de recibir su favor, que son bajos a sus ojos.
Dios le concede autoridad a Job. Job oró por sus amigos, y después, gracias a sus oraciones, Dios no se ocupó de ellos como correspondía a su insensatez. No los castigó ni tomó retribución alguna de ellos. ¿Por qué? Porque las oraciones de su siervo Job por ellos habían llegado a sus oídos. Dios los perdonó porque aceptó las oraciones de Job. ¿Y qué se ve en esto? Cuando Dios bendice a alguien, le otorga muchas recompensas, no solo materiales, sino que le da autoridad y lo faculta para que ore por otros. Olvida y pasa por alto las transgresiones de las personas porque oye estas oraciones. Esta es la autoridad que Dios le dio a Job. A través de sus plegarias para detener su condenación, Jehová Dios acarreó vergüenza sobre aquellos insensatos. Por supuesto, este fue su castigo especial para Elifaz y los demás. Dios bendice una vez más a Job y Satanás ya no lo acusa nunca más. Entre las frases pronunciadas por Jehová Dios tenemos estas palabras: «No habéis dicho lo correcto sobre mí, como mi siervo Job». ¿Qué era lo que Job había dicho? Lo que hemos hablado anteriormente, así como las muchas páginas del libro de Job que registran las palabras que éste pronunció. En ninguna de ellas se queja Job ni duda de él. Se limita a esperar el desenlace. Esta espera es su actitud de obediencia. Como resultado de esta y de las palabras que expresó hacia Dios, éste lo aceptó. Cuando soportó las pruebas y sufrió dificultades, Él estuvo a su lado. Aunque éstas no se aliviaron por la presencia de Dios, Él vio lo que deseaba ver y oyó lo que deseaba oír. Todas las acciones y las palabras de Job llegaron a los ojos y a los oídos de Dios. Él oyó y vio, y esto es un hecho. El conocimiento que Job tenía sobre Dios y los pensamientos que su corazón albergaba respecto a Él, en ese momento, durante ese período, no eran en realidad tan específicos como los de las personas de hoy. Sin embargo, en el contexto del tiempo, Dios seguía reconociendo lo que Él había dicho, porque su comportamiento, los pensamientos de su corazón y lo que había expresado y revelado fueron suficientes para sus requisitos. Durante el tiempo en que Job fue sometido a pruebas, lo que pensó en su corazón y lo que decidió hacer le mostró a Dios un resultado, uno que era satisfactorio para él. A continuación, Él quitó las pruebas de Job, que emergió de sus problemas, y sus pruebas desaparecieron y nunca más le sobrevinieron. Como Job ya había sido sometido a pruebas y se había mantenido firme durante éstas, triunfando completamente sobre Satanás, Dios le concedió las bendiciones que tan legítimamente merecía. Como se registra en Job capítulo 42, versículos 10 y 12, Job fue bendecido una vez más y recibió más que en la primera vez. En ese momento, Satanás se había retirado y ya no dijo ni hizo nada. Desde entonces en adelante, ya no interfirió en Job ni le atacó, ni hizo más acusaciones contra las bendiciones de Dios sobre él. Job pasa la segunda mitad de su vida entre las bendiciones de Dios. Aunque sus bendiciones de ese momento solo se limitaban a ovejas, ganado, camellos, bienes materiales, etc., las que Dios deseaba concederle en su corazón eran mucho mayores que éstas. Se registró en ese momento
qué tipo de promesas eternas deseaba Dios darle a Job? En sus bendiciones, Dios no mencionó ni aludió a su final, independientemente de la importancia o la posición de Job en su corazón. En resumen, Dios estaba discerniendo en sus bendiciones. No anunció el fin de Job. ¿Qué significa esto? En ese momento, cuando el plan de Dios aún tenía que alcanzar el punto de la proclamación del final del hombre, cuando todavía tenía que entrar en la etapa final de su obra, Dios no hizo mención del fin, concediendo simplemente bendiciones materiales al hombre. Esto significa que la segunda mitad de la vida de Job transcurrió en medio de las bendiciones divinas, y esto es lo que le hacía distinto a otras personas. Sin embargo, él envejeció como cualquier otra persona normal, y llegó el día en el que dijo adiós al mundo. Así se registra que, entonces, Job murió cuando ya era viejo y después de una larga vida. Job, capítulo 42, versículo 17. ¿Cuál es el significado de murió después de una larga vida aquí? En la era anterior a que Dios proclamase el fin, estableció una expectativa de vida para Job, y cuando éste alcanzó esa edad, Él le permitió partir de este mundo de forma natural. Desde la segunda bendición de Job hasta su muerte, Dios no añadió más dificultades. Para Él, la muerte de Job fue natural y también necesaria. Fue algo muy normal y no un juicio ni una condenación. Mientras estuvo vivo, Job adoró y temió a Dios. Este no dijo nada ni hizo comentario alguno respecto a qué tipo de final tuvo tras su muerte. Dios es acertado en lo que dice y hace, y el contenido y los principios de sus palabras y acciones son acordes a la etapa de su obra y el período en el que está obrando. ¿Qué tipo de final tenía alguien como Job en el corazón de Dios? ¿Había llegado él a algún tipo de decisión en su corazón? Por supuesto que sí. Simplemente, al hombre le era desconocida. Él no quería decírselo ni tenía intención de hacerlo. Así pues, hablando de forma superficial, Job murió después de una larga vida. Esta fue la vida de Job. El precio vivido por Job durante su vida. ¿Vivió Job una vida valiosa? ¿En qué radicaba su valor? ¿Por qué se dice que vivió una vida estimable? ¿Cuál era su valor para el hombre? Desde el punto de vista de éste, Job representaba a la humanidad que Dios desea salvar, porque dio un testimonio rotundo de él delante de Satanás y las personas del mundo. Cumplió con la obligación que debería ser cumplida por una criatura de Dios, y estableció un ejemplo. Actuó como un modelo para todos aquellos a los que Dios desea salvar, permitiendo que las personas comprueben que es totalmente posible triunfar sobre Satanás, apoyándose en Dios. ¿Y cuál era su valor para Dios? Para él, el valor de la vida de Job reside en su capacidad de temerle, adorarle, testificar de sus hechos y alabarlos, proporcionándole consuelo y algo de lo que disfrutar. Para Dios, el valor de la vida de Job estaba también en cómo, antes de su muerte, experimentó pruebas y triunfó sobre Satanás, dando un testimonio rotundo de Dios delante de éste y de las personas del mundo, glorificando a Dios en medio de la humanidad, consolando su corazón y permitiendo que el anhelante corazón de Dios contemple un resultado y vea esperanza. Su testimonio creó un precedente de la capacidad de permanecer firme en el testimonio de uno hacia Dios y de avergonzar
a Satanás en su nombre, en su obra de gestión de la humanidad. ¿No es este el valor de la vida de Job? Consoló el corazón de Dios, le proporcionó una muestra del deleite de ser glorificado y proveyó un maravilloso inicio para su plan de gestión. Y desde este punto en adelante, el nombre de Job pasó a ser un símbolo de la glorificación de Dios y una señal del triunfo de la humanidad sobre Satanás. Dios apreciará siempre lo que Job vivió durante su vida, su destacado triunfo sobre Satanás y su perfección, rectitud y temor de Dios serán venerados y emulados por las generaciones venideras. Dios siempre lo apreciará como una perla sin defecto, luminosa, y por esto es digno de que el hombre lo valore. Seguidamente, veamos la obra de Dios durante la era de la ley. D. Las normas de la era de la ley. 1. Los 10 mandamientos. 2. Los principios para edificar altares. 3. Normativas para el trato hacia los siervos. 4. Normativas para el robo y la compensación. 5. Observar el año sabático y las 3 festividades. 6. Normativas para el día de reposo. 7. Normativas para las ofrendas. A. Holocaustos. B. Ofrendas de cereal. C. Ofrendas de paz. D. Ofrendas por el pecado. E. Ofrendas por la culpa. F. Normativas para las ofrendas de los sacerdotes, que se le ordena cumplir a Aarón y sus hijos. 1. Holocausto de los sacerdotes. 2. Ofrendas de cereal de los sacerdotes. 3. Ofrendas por el pecado de los sacerdotes. 4. Ofrendas por la culpa de los sacerdotes. 5. Ofrendas de paz de los sacerdotes. 8. Normativas de cómo deben comer los sacerdotes para comer las ofrendas. 9. Animales puros e inmundos, los que se pueden comer y los que no. 10. Normativas para la purificación de las mujeres tras dar a luz. 11. Estándares para el examen de la lepra. 12. Normativas para los que han sido curados de la lepra. 13. Normativas para purificar casas infectadas. 14. Normativas para los que sufren emisiones anormales. 15. El día de la expiación, que debe observarse una vez al año. 16. Reglas para sacrificar el ganado y las ovejas. 17. La prohibición de seguir las prácticas detestables de los gentiles, no cometer incesto, etc. 18. Normativas que las personas deben seguir. Serás santo, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. 19. La ejecución de los que sacrifican sus hijos a Moloc. 20. Normativas para el castigo del crimen del adulterio. 21. Reglas que los sacerdotes deberían observar, reglas para el comportamiento cotidiano, para la utilización de cosas santas, para realizar ofrendas, etc. 22. Festividades que deberían observarse: el día de reposo, la Pascua, Pentecostés, el día de la expiación, etc. 23. Otras normativas: encender las lámparas, el año de jubileo, la redención de la tierra, hacer votos, la ofrenda del diezmo, etc. Las regulaciones de la era de la ley
son la prueba real de que Dios dirige a la humanidad. Así pues, habéis leído estas normativas y principios de la era de la ley, ¿verdad? ¿Abarcan las regulaciones un amplio espectro? Primero, cubren los 10 mandamientos, tras los cuales aparecen las regulaciones sobre cómo edificar altares, etc. Después, vienen las relativas a guardar el día de reposo y a observar las 3 festividades, tras las cuales están las de las ofrendas. ¿Habéis visto cuántos tipos de ofrendas hay? Hay holocaustos, ofrendas de cereal, de paz, por el pecado, etc., seguidas por las normativas para las ofrendas de los sacerdotes, incluidos los holocaustos y las ofrendas de cereal de los sacerdotes, y otros tipos de ofrendas. La octava regulación está relacionada con la ingestión de las ofrendas por los sacerdotes, y después están las que indican lo que las personas deben observar durante su vida. Hay estipulaciones para muchos aspectos de la forma de vivir de las personas, como las normativas respecto a lo que pueden o no comer, sobre la purificación de las mujeres tras el parto, y para los curados de la lepra. En estas regulaciones, Dios llega a hablar incluso de la enfermedad, y hasta existen normas para matar a las ovejas y al ganado, etc. Estos fueron creados por Dios, y deberías matarlos como Él te indica que lo hagas. Existe, sin duda, una razón para las palabras divinas. Es indudablemente correcto actuar tal como Él ha decretado, y con toda seguridad es beneficioso para las personas. También existen festividades y normas a observar, como el día de reposo, la Pascua y más. Dios habló de todos ellos. Veamos las últimas. Otras normativas, como encender las lámparas, el año de jubileo, la redención de la tierra, hacer votos, la ofrenda del diezmo, etc. ¿Abarcan estas cosas un amplio espectro? Lo primero de lo que debemos hablar es el asunto de las ofrendas de las personas. Después están las regulaciones para el robo y la compensación, así como la observancia del día de reposo. Todos los detalles de la vida están implicados. Es decir, cuando Dios empezó la obra oficial de su plan de gestión, estableció muchas regulaciones que el hombre debía seguir. El fin de estas era permitirle llevar la vida normal del ser humano sobre la tierra, una vida normal inseparable de Dios y de su dirección. Dios le instruyó primero cómo levantar altares, cómo establecerlos. Después de esto, le señaló cómo realizar las ofrendas y estableció cómo debía vivir, a qué debía prestar atención en la vida, qué tenía que cumplir, qué debía hacer y qué no. Lo que Dios estableció para el hombre lo englobaba todo, y con estas costumbres, regulaciones y principios, Él estandarizó el comportamiento de las personas, guió sus vidas, su iniciación a las leyes de Dios, las guió hasta llegar delante del altar de Dios, a tener una vida entre todas las cosas que Él había hecho para el hombre, con orden, regularidad y moderación. En primer lugar, Dios usó estas simples normativas y estos principios para establecer límites para el hombre, de forma que éste tuviera una vida normal de adoración a Dios sobre la tierra, la vida normal del hombre. Ese es el contenido específico del comienzo de su plan de gestión de 6000 años. Las regulaciones y normas cubren un contenido muy amplio. Son los detalles específicos de la dirección de la humanidad por parte de Dios, durante la era de la ley, y tenían que ser aceptadas y honradas por las personas que vivieron antes de la era de la ley.
son un registro de la obra llevada a cabo por Dios durante esa época y son la prueba real del liderazgo de Dios y su dirección de toda la humanidad. La humanidad es eternamente inseparable de las enseñanzas y las provisiones de Dios. En estas normativas se ve que la actitud de Dios hacia su obra, su gestión y la humanidad es seria, sincera, rigurosa y responsable. Él hace la obra que debe en medio de los seres humanos, según sus pasos, sin la más mínima discrepancia, pronunciando las palabras que debe hablarle a la humanidad sin el menor error u omisión, permitiéndole ver al hombre que es inseparable del liderazgo de Dios y mostrándole cuán importante es para la humanidad todo lo que Él hace y dice. En resumen, independientemente de cómo sea el hombre en la siguiente era, justo al principio, durante la era de la ley, Dios hizo estas sencillas cosas. Para Él, los conceptos que en esa época tenían las personas de Dios, del mundo y de la humanidad eran abstractos y opacos, y aunque tenían algunas ideas e intenciones conscientes, todas ellas eran poco claras e incorrectas. Por ello, la humanidad era inseparable de las enseñanzas y las provisiones de Dios para ella. Los seres humanos más antiguos no sabían nada, por lo que Dios tuvo que empezar a enseñarles desde los principios más superficiales y básicos para la supervivencia y las regulaciones necesarias para vivir. Infundió estas cosas poco a poco en el corazón del hombre, y a través de estas normativas y reglas orales le fue proporcionando un entendimiento gradual de él, una apreciación y un entendimiento progresivos de su liderazgo y un concepto básico de la relación entre el ser humano y Dios. Después de lograr este efecto, y sólo entonces, Dios pudo llevar a cabo, poco a poco, la obra que realizaría más adelante. Así, estas regulaciones y la obra realizada por Dios durante la era de la ley constituyen la base de su obra salvífica de la humanidad y la primera etapa de trabajo en el plan de gestión de Dios. Aunque, antes de la obra de la era de la ley, Dios había hablado a Adán, Eva y sus descendientes, estos mandatos y enseñanzas no fueron tan sistemáticos ni específicos como para serles comunicados al hombre uno a uno. Tampoco se escribieron ni pasaron a ser regulaciones, porque en ese momento el plan de Dios no había llegado tan lejos. Solo cuando Él guiara al hombre hasta este paso, podría empezar a exponer estas normativas de la era de la ley, y comenzaría a hacer que el hombre las llevara a cabo. Era un proceso necesario, y el resultado era inevitable. Estas simples costumbres y regulaciones le muestran al hombre los pasos de la obra de gestión de Dios y la sabiduría de Dios revelada en su plan de gestión. Él sabe qué contenido y medios usar para empezar, qué métodos usar para continuar y cuáles para terminar, con el fin de poder ganar un grupo de personas que diera testimonio de Él, que tuviera la misma opinión que Él. Él sabe lo que hay en el hombre, y aquello de lo que éste carece. Sabe lo que tiene que proveer y cómo debe guiarlo, y también lo que éste debería o no hacer. El hombre es como un muñeco. Aunque no tenía entendimiento de la voluntad de Dios, no podía evitar ser guiado por la obra de gestión de Dios paso a paso hasta hoy. No había confusión en el corazón de Dios respecto a lo que debía hacer. Existía un plan muy claro y gráfico, y Él llevaba a cabo la obra que Él mismo deseaba,
según sus propios pasos y su plan, progresando desde lo superficial hasta lo profundo. Aunque no había indicado la obra que iba a hacer más adelante, la subsiguiente seguía llevándose a cabo y progresando estrictamente de acuerdo con su plan, que es una manifestación de lo que Dios tiene y es, así como la autoridad divina. Independientemente de la etapa de su plan de gestión que esté desarrollando, su carácter y su esencia lo representan. En esto no hay error. Cualquiera que sea la época o la etapa de la obra, el tipo de personas que Dios ama, la clase de personas a las que aborrece, su carácter y todo lo que Él tiene y es, nunca cambiarán. Aunque estas regulaciones y principios que Dios estableció durante la obra de la era de la ley parecen muy simples y superficiales para las personas de hoy, y aunque son fáciles de entender y cumplir, sigue habiendo en ellas la sabiduría de Dios, su carácter y lo que Él tiene y es. Y es que en estas normativas, aparentemente simples, se expresan la responsabilidad de Dios y su preocupación por la humanidad, así como la exquisita esencia de sus pensamientos, permitiéndole al hombre ser verdaderamente consciente de que Dios gobierna todas las cosas y su mano todo lo controla. No importa cuánto conocimiento domine la humanidad, cuántas teorías o misterios entienda, para Dios ninguna de estas cosas puede reemplazar su provisión y su liderazgo a la humanidad. Esta será siempre inseparable de su dirección y de su obra personal. Así es la relación inseparable entre el hombre y Dios. Independientemente de que Él proporcione un mandato o una normativa, o te provea verdad para que entiendas su voluntad, haga lo que haga, su objetivo consiste en conducir al hombre a un hermoso mañana. Las palabras pronunciadas por Dios y la obra que hace son la revelación de un aspecto de su esencia, así como de su carácter y de su sabiduría. Son un paso indispensable de su plan de gestión. Esto no se debe pasar por alto. La voluntad de Dios está en todo lo que Él hace. Él no teme a las observaciones inapropiadas ni a cualquiera de las ideas o pensamientos del hombre sobre Él. Simplemente lleva a cabo su obra y continúa su gestión, de acuerdo con su plan de gestión, sin restricciones de cualquier persona, asunto u objeto. Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión.